También están Rina Musali, internacionalista, que entiendo, Rina, te encuentras en Los Ángeles. Y está las dos queridas amigas mías y además las admiro, son las meras petateras para este tema. Y Beata Wogna, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. La primera es @Rina Musali, síganla por favor, es importante seguir a Rina. Y sigan a Beata Wogna, con W, Wogna, Beata Wogna, así es su Twitter, porque escribe unas columnas que te vas de espaldas. Y tienen el pulso de las elecciones de Estados Unidos. Les voy a leer, Rina, lo que me acaba de mandar una persona que vive en Estados Unidos, es un amigo que radica en Estados Unidos, y que me da su opinión que me pareció valiosísima. No digo quién es para no andar quemando las alturas, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que opina. ¿Están ahí, Rina, Beata? ¿Sí están? Perfecto. Sí, sí, sí. Dice lo siguiente. Sin argucias legales, gana Biden. Si we y me, que son Wisconsin y Miami, entiendo, ¿no? O Minnesota, o vete tú, ¿no? Terminan a su favor, lo cual es viable, puede prescindir de pa y ga. Pero es de esperarse una embestida de Trump para detener conteos y protestar supuestos fraudes que está más que anunciada y puede resultarle. Si gana Biden, muy preocupante su incapacidad de maniobra, con resultados rechazados por la mitad de la población, un trumpismo herido y beligerante, un Senado republicano y los signos y efectos de su edad. Más allá de quien gane, que esto me parece bien interesante, más allá de quien gane, esta fue una gran derrota moral para los demócratas sin un repudio popular a Trump. Con un grado muy alto de cinismo pragmático, hay demócratas que hoy dicen que es preferible que gane Trump y tomar fuerza para el 2022 y 2024. Es un panorama trágico. Rina, ¿qué opinas de esto? Pues mira, yo opino que más allá de quién gane, porque el conteo de votos no ha terminado y no se sabe quién es el ganador, lo que estamos viendo como una gran lección es que es un país extremadamente polarizado, completamente dividido en dos, por región, por raza, por condición económica. Realmente estas elecciones nos han enseñado la enorme fragmentación política en Estados Unidos. Inclusive si miras el mapa de manera detallada, cada ganancia de Trump o cada ganancia de Biden en los estados es por muy poco margen. Entonces, es importantísimo esto y estoy totalmente de acuerdo. Es una derrota moral del partido político de Biden, de los demócratas, porque no convirtieron la contienda en un referéndum sanitario. Fernanda, Beata, con más de 9 millones de contagios, con 230,000 muertos, no se le pasó factura a Trump. Es decir, con la peor crisis sanitaria y económica de hace 100 años, una pandemia que fue negada, minimizada, que se burló de la pandemia, en donde hay desesperanza, muertes y hay un retroceso económico, no le pasan la factura No hay de eso repudio. a Trump. O sea, la matemática electoral no se mueve por el COVID-19 y me parece que es como la primera gran lección. El COVID no tuvo la resonancia o el impacto que se generó en las encuestas para acreditar el cambio. Y además el tema de las encuestas vuelve a ser un problema porque son una guía, son una referencia, te dan un rumbo, pero no predicen los resultados. El voto secreto de Trump vuelve a imponerse. Las encuestas señalaron que hace 4 años, bueno, que iban a corregir metodologías, que iban a superar errores y han fallado nuevamente porque no están registrando las emociones, las vibraciones de los votantes y este voto oculto pues todavía se está imponiendo. Hay 8 estados no definidos, hay que esperar realmente unas horas más, sobre todo Pensilvania hasta el viernes, que es la joya de la corona en este momento, Wisconsin en un ratito hoy, Michigan hoy por la noche y Georgia, por supuesto, también hoy miércoles. Entonces hay que esperar, la moneda sigue al aire. ¿Qué opinas, Beata Wogna? Qué gusto saludarlas a las dos. De veras, cómo las admiro. Si tienen un afán,
De las dos soy yo. Así es que, Muchas gracias. no, arráncate, Igualmente, Beata. ¿Qué Fernanda. piensas? A ver, cuéntanos. Gracias, Fernanda. No, la verdad es que estamos aquí Ay, todos Rina. pendientes de lo que está pasando en los Estados Unidos, porque efectivamente es un país importante, no solamente en sí mismo, pero importante para todo el mundo. Entonces, y aquí en México, pues obviamente como país vecino. Ahora bien, esas elecciones nos dan, yo diría, varias elecciones ya en ese momento, aunque pues nos queda por ver quién va a ser el futuro presidente de los Estados Unidos. ¿Cuáles son? Pues la primera es que en los Estados Unidos no odian tanto a Trump como hemos pensado, ni aman tanto a Biden y a los demócratas como también hemos Exacto. pensado, de acuerdo con las encuestas que se han realizado a lo largo de los últimos meses y últimas semanas y últimos días, ¿no? Y eso yo creo que es un tema bastante preocupante. O sea, por una parte, obviamente, la metodología de las encuestas, pero más allá de eso, o sea, ¿qué está pasando en los Estados Unidos para que un presidente, después de 4 años, y sobre todo precisamente de este último año tan desastroso del gobierno, generando tanta confrontación por una parte y por otra parte, pues tanta catástrofe sanitaria, pues en ese plebiscito sí está ganando, ¿no? Ya independientemente de si pierde o gana esas elecciones como, digamos, futuro presidente, la verdad es que el plebiscito sí lo ganó, porque efectivamente no hay este repudio y hay una gran parte de la población, o sea, más de 65 millones de los estadounidenses votaron hoy en día por el presidente Trump, pues dando reconocimiento pues a su gestión durante pues los 4 años, pero también durante ese último año. Y en ese sentido sí me preocupa eso, no solamente por los Estados Unidos, porque se podría decir es un país más, ¿no? En el tablero mundial, pero es un país más que tiene impacto internacional. Claro. Y en ese sentido, pues se ve claramente que la sociedad estadounidense ha ido cambiando muchísimo a lo largo de las últimas décadas y hoy en día es una sociedad, yo diría, que se vuelve encerrada, que se vuelve, digamos, proteccionista, una sociedad que quizás no tiene tanto interés en el mundo, una sociedad que pues no quiere, digamos, cambios, quiere un status quo que está relacionado básicamente pues, a tener ingresos, ser prósperos, lo cual pues en sí mismo está muy bien, pero si eso implica cambio, pues no necesariamente, porque ese es el discurso de Trump. Hagamos a América grande nuevamente, ¿no? Pero grande nuevamente quiere decir o sea, que nos regresen todo lo que se llevaron o todo lo que se salió de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un cambio preocupante, que es una también lección para los observadores externos, o sea, los otros países que han confiado mucho en los Estados Unidos en las últimas décadas, como ese país principal, digamos, líder, que puede apoyarles en situaciones difíciles, quizás hay que pensar en otras alianzas. Ahora, Rina, pensando fíjate, tengo conocidos en Estados Unidos, muchos de ellos son migrantes, y la respuesta en estos días es, a mí me va a dar un telele, Fernanda, si gana Biden. Les digo, a ver, espérame. Nos ha madreado horrible este cuate, el trompudo, mano. Nos ha tratado muy mal, a los mexicanos, bueno, amenazado. ¿No se acuerdan en campaña que nos sacó un rifle y apuntó hacia que nos iba a matar? Le digo, ¿cómo? Explícame, ¿por qué piensas que Trump, como patea a los migrantes, como los trata, como de verdad es inhumano, es un crimen lo que hace con los... ¿Por qué puedes pensar votar por él? Fíjate, ¿Qué piensan de Fernanda, esto, Rina? A ver, cuéntame. sí, bueno, es que es increíble también lo que pasó en Florida. Digo, tenemos un rotundo fracaso de los demócratas en Florida cuando ¿Qué los tal? floridianos, Florida es el tercer estado con mayor número de COVID. Los latinos tienen un gran enojo. Digo, se supone que se iba a ver en las urnas, pero te digo, no se acredita políticamente. Están golpeados por el desempleo, por la contracción económica y por la enfermedad y los contagios y la muerte. Y con todo y todo, está ganando prácticamente Donald Trump bastante el voto latino en Florida. Entonces es increíble que esta campaña de tachar a Biden como socialista en Florida, aunque hay que decir que el voto latino es no uniforme, es muy heterogéneo, no es lo mismo hablar de venezolanos que puertorriqueños, que cubanos, que mexicanos.
Sin embargo, no hay un voto unificado para hacer un posicionamiento en contra de Trump cuando ha sido un presidente, digo, por ejemplo, con una mexicanofobia la más importante de las últimas décadas. Es increíble que se hayan comprado esta idea de que Biden es socialista, es una falsa idea, es una idea ridícula y lo compran. Entonces me impresiona, de verdad, A mí Fernanda, también. yo creo que Trump vuelve a sorprender y que está ganando esta audacia contra la razón, contra la inteligencia, gana otra vez lo escandaloso, lo incorrecto, lo indignante. ¿Quién era Biden? Bueno, pues Biden es un centrista moderado, es un político correctamente viable, bien visto, con gran experiencia, grandes cartas credenciales, y esto otra vez no vuelve a pesar. Digo, más allá de que Biden pueda ganar la contienda, no vuelve a pesar en el pensamiento político y electoral de Estados Exacto. Unidos. Entonces, se sigue peleando, se sigue golpeando al establishment a causa de generar muchos agravios, pero eso el votante no lo ve. Entonces, yo creo que hay una enorme distancia entre las necesidades del votante con las campañas políticas y también el tema de la comunicación. Un Biden que no entusiasma, que no hace vibrar a los estadounidenses, igualito que sucedió hace 4 años con Hillary Clinton, Clinton. y que Trump sí de alguna manera pues, lo sigue moviendo y lo sigue sacudiendo y su base electoral lo sigue apoyando, diga lo que diga. Entonces sí, realmente a mí digo, puede ser que gane Biden, por supuesto, la Casa Blanca consiga más de 270 votos de los 538 votos del colegio electoral en disputa, pero sí me quedo pues Déjame. muy dolida en el sentido de que sí hay una derrota moral para los demócratas y tienen que ver qué está pasando con sus mensajes y con sus formas de hacer campaña. Déjame ir a Spots QTF, a acciones en Estados Unidos. Rina Musali, @Rina Musali, síganla, de veras, es muy importante lo que estas mujeres aportan a nuestro país en el mundo del análisis, de la información. Y también Beata Wogna. No haya cuál irle de buena, la verdad, las dos, @Beata Wogna y @Rina Musali. Decíamos, ha pateado a los migrantes el Trump ha hecho un desastre, tiene campos de concentración, está comprobado en la frontera. Y sin embargo, los resultados no son devastadores contra él. Ahora, ¿qué opinan, Beata, Rina, de que van más de 70 millones de personas que votan? O sea, ¿qué significa eso? Porque la elección pasada, entiendo, fueron 40 millones, ¿o estoy equivocada? No, eran 138 millones de las personas que votaron en 2016 Ajá. y en estas elecciones son 20 millones más, se calcula más o menos, o sea, serían como más de 150 millones. De hecho, es ¿Qué, la participación qué más te alta dice, desde los principios del siglo XX. qué te dice eso? ¿Qué significa eso? Mira, o sea, yo creo que qué bien que hay una movilización social en un país donde tradicionalmente pues ha tenido una participación baja de los ciudadanos. Ahora bien, la movilización se da porque hay una polarización también y esos son, digamos, los mensajes políticos que salen precisamente del presidente Trump que genera esa polarización de la sociedad y cuestionamientos en muchas ocasiones incluso del sistema político y del sistema electoral como tal. O sea, él basó su campaña durante las últimas semanas pues en esos cuestionamientos del sistema electoral, pues incluso diciendo que puede haber un fraude y lo repitió pues además ayer bueno, de hecho ya hoy por la mañana muy temprano, ¿no? Que hay posibilidad de este fraude y que habrá que pues tratar el tema incluso en la Suprema Corte. Eso pues sí, o sea, qué bien que lo votan, pero qué mal que pues tenemos ese tema de la polarización. Ahora bien, a mí me gustaría, si me permites, Fernanda, así 2 palabras sobre el voto latino, porque efectivamente, o sea, Trump pateó a los migrantes, Sí. pero me da la sensación, y bueno, y el voto latino no es un tema menor. O sea, de hecho, el 13%, o sea, son 32 millones de personas que pueden votar de origen latino, 60% casi de ellos son mexicanos, 5% de los cubanos solamente, y bueno, por ahí 14% de los puertorriqueños y los demás, ¿no? Digamos, los demás de otros orígenes latinos. Ahora bien, no es un grupo menor porque hasta se puede decir es un grupo más grande que los votantes afroamericanos.
Entonces, se está convirtiendo ese grupo en, digamos, un actor electoral, yo diría, interesante, importante para pues ambos partidos. Ahora bien, también me da la sensación de que estamos analizando este grupo latino desde la perspectiva que tenemos aquí en México, en algunos países latinos, desde la perspectiva migrante, ¿no? Y en ese grupo hay solamente 25 personas que nacieron en los países latinos. Los demás nacieron en los Estados Unidos. O sea, forman parte, se puede decir, desde su nacimiento de esa sociedad y obviamente tienen sus orígenes, pero el tema migrante no es la clave para ese grupo en su mayoría. Por eso también quizás pues esas diferencias en cuanto a la votación, porque pues de hecho preferentemente los latinos votan por los demócratas, más o menos 60 y tanto por ciento de los latinos vota por este partido, pero 30 y tanto por los republicanos. Y una parte de ese voto obviamente es un voto relacionado con los cubanos, por temas políticos, Cuba, etcétera, acercamiento de los republicanos a Cuba, pero no es solamente eso, me da la sensación. O sea, el votante latino es en general un votante un poco conservador y en eso pues empata con los republicanos, un votante también pues en muchas ocasiones católico, entonces de ahí surge también ese conservadurismo. Entonces creo que debemos entender un poco mejor el tema del voto latino para hacer mejor también las predicciones, pues cómo van a estar votando o va a estar votando ese grupo. Y también otro factor interesante, otro factor clave es que los latinos se concentran en ciertos estados, ¿no? Entonces, y dado el tipo, digamos, del sistema electoral que existe en los Estados Unidos, pues bueno, en California hay muchísimos mexicanos, pero bueno, normalmente, pues en ese contexto tenemos la victoria de Biden, pero bueno, van a ser 55 votos electorales y ya se acabó, ¿no? O sea, no va por el tamaño de la población, digamos, de forma directa, sino por el número de los votos electorales, porque es un sistema indirecto de elección del presidente y con eso, pues, de alguna forma el tema del número de la población, pues no siempre, digamos, se refleja 100% en los resultados electorales. Mientras que Florida, pues obviamente ahí tenemos gran concentración de los cubanos y puertorriqueños. En el contexto de cubanos, pues votan claramente a favor de los republicanos. Y Trump ha hecho muchísimo para captar nuevamente a este grupo, porque pues Ted Cruz, por ejemplo, ¿no? O sea, su gran colaborador, obviamente, pues tiene un gran reconocimiento en este grupo. Yo diría que también nombramiento de Mauricio Carone como jefe del Banco Interamericano de Desarrollo en el contexto de un gran escándalo, cómo es posible nombrar a este personaje, pues también ha generado gran, digamos, respuesta positiva de este grupo. Fíjate, esta pregunta se la voy a hacer, Beata, a mi querida Rina, porque ahí te va. Beata Wogna Rina Musali escribe algo que me parece interesantísimo para el Heraldo. ¿Quién extrañará a Trump? Si las elecciones estadounidenses dependieran de otros países, votaría por Biden. O sea, Angela Merkel, los chinos, todo Asia, toda Europa, votarían por Biden. Por supuesto. ¿Qué reflexión te deja esto que escribe Beata? Claro, por supuesto. A ver, creo que lo podría resumir en algo, una frase sencilla. De ganar Biden el colegio electoral y de ganar Biden más de 270 votos para ser el inquilino de la Casa Blanca, regresaría la decencia, la cordura y la sensatez a la Casa Blanca. Y por lo tanto también regresaría esa sensación al mundo. O sea, para el mundo sería un alivio la derrota profunda de Donald Trump. O sea, el mundo se aliviaría. Sin embargo, pues eso es lo que no estamos viendo, porque lo que estamos viendo es que aunque todavía no tenemos un ganador, que Trump vuelve a impresionar a Estados Unidos y al mundo, vuelve a asombrar, vuelve a sorprender adentro y afuera, y viene a desterrar esta idea de que Biden era el favorito, o sea, viene a golpear lo que han dicho las encuestas una y otra vez. Entonces, prácticamente es impresionante. Para el mundo entero, una victoria de Biden sería una ganancia absoluta y increíble que hay tres cosas que han presionado la caída de Trump, según las encuestas: el mal manejo de la pandemia, la crisis económica, la peor del 29, y las protestas sociales, y esto no se refleja en la matemática electoral. Tenemos una presidencia insolente de Trump, unilateral hacia el mundo, egocentrista, completamente irresponsable, que no está basada en principios y en valores
sino lo que privilegia son los intereses particulares de Trump y no los intereses nacionales. Y ese es un rasgo muy importante de los líderes populistas, no nada más Trump, sino lo podemos ver con otros liderazgos en el mundo. Tenemos una presidencia con intrigas, con renuncias, Sí, con no, no, conflictos no, de no, 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 interés, no, no. abuso Mentiras, de poder, mentiras, puras mentiras, mentiras, escollos verborrea, no, legales, horrible. horrible, y emergencias inventadas. Y la verdad es que, digo, el destino de Trump tendría que ser la cárcel y puede nuevamente esquivar ese destino final. Entonces, sería una muy mala noticia para el mundo entero, para la comunidad internacional, a un Trump que se ha salido de la UNESCO, un Trump que se ha salido del Acuerdo de París para combatir el cambio climático, que se ha salido del TTIP, que se ha salido del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión De todo, Europea, ha pateado del a todos. acuerdo migratorio y de refugiados en el mundo de la ONU, ha pateado todo. Entonces, está desfundando prácticamente los pilares del orden internacional que se construyeron de manera liberal después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el mundo va a estar peor si tenemos una reelección de Donald Trump. Sin duda, es terrible esto. En un minuto, esto es un reto, pero escribes tú, Beata, también el significado para México de que gane uno u otro. Gente cercana de la 4T que están cerca de mí, me dijeron va a ganar Biden y nos va a cargar, tal cual, ¿eh? Y nos va a cargar. Sí, ¿Nos sí, carga si mira, gana Biden o cómo? Bueno, se cargará la 4T, ¿no? sí, mira, o sea, yo creo que si esa elección dependiera del gobierno de México, ya estaría, digamos, ganando Trump claramente, porque Trump es el personaje que tiene una vista gorda sobre los temas de la democracia y el Estado en general de derecho en otros países. Y eso le conviene a este gobierno, que está como que cambiando mucho el orden institucional que existe en este país. En caso de la victoria de Biden y los demócratas, normalmente hay mayor sensibilidad con el tema de la democracia, con el tema de los derechos humanos, el Estado de Derecho. Entonces, sí, efectivamente, sería un punto importante, digamos, la crítica desde los demócratas hacia lo que está pasando en algunos ámbitos, digamos, políticos de México. A eso habría que sumar, obviamente, el tema ecológico, una de las prioridades también en la agenda de Biden hacia, en general, el mundo, pero también específicamente lo menciona en el contexto de América Latina y de México, ¿no? Y aquí también Tengo sabemos que... que precisamente el presidente de México no es muy No, favorable a las no. energías renovables. Bueno, tengo que entregar micrófono a Spots QTF. Ya las voy a extrañar. Quiero otro bloque con ustedes, pero ya no nos va a dar tiempo. Les mando un abrazo.